lado de los inicios como artista. Familia de artista quizás, ¿cómo empezaron? ¿Cómo empezaste? En mi caso, bueno, yo era de niño, como todos los niños, dibujaba y tengo que aceptar que fui bastante cabeza dura y cuadrado, si se quiere, porque yo solamente, o sea, agarré eso y no lo quise soltar más. Qué barro. No veía, recuerdo siendo niño a distintas edades, no veía otra opción de cuando pensaba o me decían que querés ser de grande, era esto, quiero ser y hacer, Claro. ser artista y hacer algo. Estaba, no sé, ahora hoy puedo decir, bueno, era como demasiado, no sé si cuadrado o una idea demasiado fija, pero bueno, es lo que también me alimentó y me marcó un camino, que hizo que sosteniera en los años, que a veces algunos años difíciles lo estuve sosteniendo y que, bueno, me llevaron hasta ahora. Entonces, creo que esa convicción sí sirvió mucho. Sí. O sea que siempre hice, no tuve duda de eso nunca. Contá la historia. Tiene una historia muy linda. A ver, Cuente la historia. Le va dando el guión de... Bueno, siendo yo muy chiquito, un niño muy tímido, muy vergonzoso, muy callado, y lo sigo siendo, pero bueno, uno se acostumbra a eso. Claro. Y estaba en la escuela, tenía 8 años, y era fanático de Dragon Ball, como casi todos los niños, y tenía muchos dibujos, había hecho muchos dibujos sueltos, en hojas sueltas, y tenía un cuadernito que armar. Pero bueno, era mi cuaderno secreto, y por la misma vergüenza que tenía de mostrarse. Claro. En una de esas suena el timbre, creo, y voy a recreo, y los niños, bueno, saliendo como locos, y yo en mi tranquilidad y lentitud saliendo ahí, ¿viste? Para no parsimonioso. Claro, para no llamar la atención. Y de repente un niño de estos que salían corriendo, pum, me choca y las hojas vuelan por todos lados. Era lo peor que podía pasar en ese momento. Una tragedia. Yo, claro, todo alfombrado con los dibujos, y yo quedé congelado un rato, ¿cierto? Entonces, como pude, bueno, me agaché, empecé a juntar, súper colorado, así, como un niño muy tímido, y ahí empiezo a escuchar mis compañeros que decían, mirá, qué bueno que estás, vos haces tu dibujo, wow, buenísimo, como unos niños. Te descubrieron, digamos. Claro, viste, fue como un descubrimiento de todos, y también de mí mismo, porque, viste, uno cuando es así, tiene muchos miedos, dudas sobre lo social, sobre los demás, sobre sí mismo. Claro. Y bueno, esa se puede decir que fue mi primera exposición de arte. Qué bueno. Es una exposición no convencional. Accidentada, pero feliz porque bueno, ahí como que dije, sí, por acá va la cosa, ¿viste? Bueno, después los niños tuve como otra relación después de eso con el Claro, chico, sí, me imagino. Y bueno, ahí empecé a negociar también porque... ¿A vender? Claro, día a día intercambiaba... Dibujos por encargo. Claro, por golosinas, ponerle. Buenísimo. Qué bueno. Me hubiera gustado tener un talento. ¿Sabes cuántas golosinas me privé por no tener un talento? La semita. Claro. ¿Sabes que hace unos años atrás yo me encontré con un libro que me lo recomendó justamente Juan, que es el camino del artista? Te llevaba por mal camino. Sí, me llevas por mal camino. Hemos empezado a leer ese libro. ¿De Julia Cameron? Hemos empezado el camino. De Julia Cameron. Buenísimo. Y justamente a mí me ayudó a dejar de tener esos miedos, de animarme, un poco trabaja mucho sobre eso, sobre expresarse a como dé lugar y de cualquier forma sin tener ningún tipo de miedo. Y justamente se tienen mucha relación con esto que vos me comentás, y por ahí mi pregunta va asociada a tus alumnos. ¿Cómo los ves a eso? Los alumnos que llegan a tu clase llegan convencidos de que tienen que desarrollarse, vienen muy temerosos. ¿Cómo es el proceso, el camino del artista en el proceso de lograr esa libertad interior? Sí, a mí me resulta inevitable un poco verme reflejado muchas veces en muchas de las personas que están aprendiendo algo, esa timidez, esos miedos, esa vergüenza del qué dirán, o esto vale lo que estoy haciendo, o está feo,
no sé, pueden ser muchas cosas que ven sobre sí mismos. Y yo he sido testigo que, y de alguna manera he tratado de provocar las relaciones entre las personas, entre los mismos compañeros, compañeras que van a ser, que vean lo que hace el otro, que el otro vea lo que hace uno y le dé una devolución. Le diga, che, está bueno esto que hiciste, fíjate acá, capaz que acá, no sé, está un poco más flojo, ¿viste? Lo que quieran, pero que vayan quitándose en un ambiente amigable ese miedo, porque yo creo que básicamente, justo hoy lo hablaba con él, la experiencia hace que el miedo, las limitaciones que uno tiene, la vergüenza, la timidez, lo que sea, no desaparezca, pero sí que vos te atrevás igual. Porque no sé, alguien vergonzoso es muy difícil que deje de serlo en su vida. Pero con ciertas, solamente vivir experiencias hace que con tu propia vergüenza lo mismo lo hagas, con tu propio miedo lo mismo lo hagas. Y entonces, bueno, ir provocando eso. Sí, el mismo libro lo habla en una parte habla de que el entorno, que en un principio el entorno tiene que ser cuidado. Sí, porque es como que si te sometes a las críticas de los... sí. Va a dejar que te vapuleen al niño interior, que hay que cuidarlo primero. Primero hay que cuidar. Sí, es cierto que es como algo un tesoro que tenemos todos, ¿cierto? Como viste, nada, lo muestran ahí, es como a veces un dibujo, una obra, un cuadro, nada, es como que muestra qué tienen dentro, entonces hay que tener mucho cuidado. Es una desnudez, una de las formas de la desnudez. Hay que valorarlo, o sea, sí, no hay diferencia. Sí, que bueno, que el artista en sí, digamos, un verdadero artista tiene una cierta sensibilidad, o sea, que es algo que la traemos y que por ahí hay que saber manejar esa sensibilidad también, porque es con lo que uno cuenta para quizás pintar, dibujar. Si no la tuviéramos, quizás no podríamos expresar las cosas o mirarlas desde otro lugar. Entonces, por ahí sí hay que quizás aprender y atreverse, pero también cuidarlo. Sí. Yo... Después adelante. Te va o sea, te vas animando, como que vas formando una imagen, una autoimagen, bueno, como más, que la aceptas mejor de mejor manera y podés mostrarla. Y después si alguien dice, che, esto es una porquería, te puede afectar, pero no te destroza, no, como decís vos, el niño interior no va a quedar mal. Entonces, bueno, puede opinar eso y está bien. Si quieren, yo le doy una anécdota que fue yo que creía que venía metiendo goles así que es cierto, y venía teniendo como buena racha no sé, cuando hacía exposición, viste, la gente veía que le gustaba, entonces medio que mi ego se infló bastante. Y hace unos años, 3, 4 o 5, no sé, me tocó hacer una escultura. Me convocaron a hacer mi primera escultura. Nada, o sea, era desde cero, porque una cosa es pintar, otra es y tenía que hacer un caballo con un gaucho, o sea, a escala real. Era yo como mandado que decidió decir, sí, yo lo hago. Y bueno, fue un quilombo eso, terrible. Encima quedó algo muy loco. Muy loco. Llegaba la fecha de entrega, llegaba una fecha de inauguración donde iban a haber un montón de gente, medio de todo, para el lado de Causet. Y la escultura estaba a medio hacer. Imagínate, o sea, terminó siendo, ¿viste cómo se llaman los que son mitad? ¿Como un centauro? O un minotauro. Minotauro, ¿sí? Sí. Terminó siendo eso porque le faltaban las piernas al gaucho, imagínate. No tuvimos tiempo. Pero artísticamente está buenísima. Claro, si hubiera sido abstracta. En otro lado tal vez lo aplauden porque es un bicho raro. Claro. El gaucho tenía cara rara. Entonces, imagínate, pero bueno, no sé, yo estuve ahí en la inauguración, un montón de gente, decir que era la noche cubría un poco el desastre. Pero bueno, debe estar siendo demasiado duro no debe haber sido tan así. No, ¿Sí fue? Sí. Sí. Ya te voy a decir por qué, porque bueno, el artista que hizo, y una vergüenza, o sea, terrible fue.
Pero bueno, pasó ese día, pasaron los días, y mi idea era terminarlo, ¿cierto? Ir y terminarle las piernas, claro, hacerle el detalle más lindo, el gaucho, el caballo. Pero bueno, me di cuenta, fui varios días, era terrible trabajar a esa altura, menos sin experiencia, en medio de la nada, no valía la pena. Entonces digo, bueno, lo vuelvo a hacer, lo hago de vuelta, pues no sirve tratar de arreglar esto. Claro. Y en esos días, como yo me estaba tardando en volver a hacerlo, sale una nota en un diario, el Eque Homo caucetero sanjuanino, decían. Entonces se ubican el Eque Homo, claro, la famosa pintura que arruinaron ¿en dónde fue? ¿En Italia? Claro, una famosa pintura de Jesús, claro, que una señora por amor fue y la quiso arreglar y la arruinó. Y se volvió viral y famoso. El lugar y la pintura. Bueno, era el Eque Homo, y para mí era nada, un puñal, fue eso, fue claro, posible. Dije, qué desastre, o sea, me quemaron, me quemé, me sonó mi carrera, todo, ¿viste? Claro. Cosa que uno por no tener experiencia suficiente se imagina. Me hizo mal, o sea, emocionalmente me hizo mal. Mi niño interior diría, quedó vapuleado. ¿Qué anécdota tan extraordinaria. Pero a los días ya el niño otra vez arriba y siguió al final me terminó hasta gustando tener esa experiencia, porque me bajó a una realidad de decir, bueno, pude dar esto. Van a haber siempre distintas opiniones, como decís vos, capaz que creo que en otro lado ven eso y ven una obra maestra, claro, que no, algo raro, distinto. Entonces, de alguna manera me sanó también eso, ese mal momento. ¿Y te acordás qué es lo que decían allá? Bueno, pasa un año, hago la escultura, mucho mejor, porque ya había aprendido, ¿viste? Que es otro plus también. Vamos, la instalamos con los operarios, todo, que ultra pesada, instalarla por parte, ensamblarla, unirla, bueno. Y en eso está más o menos ya armada, nos vamos a tomar algo enfrente, una coca, qué sé yo, almorzando, y mirando ahí la escultura con los operarios, los albañiles que me habían ayudado, y uno dice, che, ha quedado bueno, ha quedado muy lindo ese caballo, dice, qué bueno que sacaron ese oso hormiguero que estaba antes. Claro. Qué buena anécdota. Como que había sido otra persona que lo había hecho. Él no sabía que yo que eras vos. Y vos lo hubieras hecho, sí, la verdad. Yo me reía, qué sé yo. Y después le pregunto, ¿y qué hicieron con esa escultura? ¿Qué hicieron con el oso Claro, de curioso, así como. No, dice, esa porquería, como tenía una base de 2 metros así, como un hexágono, claro, hueca. No, esa porquería la metieron ahí adentro en el hueco y se quedó ahí enterrada. Es un gesto de grandeza de un gran artista poder contar este tipo de anécdotas que son muy enriquecedoras, porque nos escuchan un montón de artistas o gente que exploran el arte en este programa. Y le pregunto, bueno, y para recordarle a los oyentes que estamos en esta primera hora que ha pasado volando en los últimos minutos con, por un lado, Claudio Domínguez Arancibia y por otro lado, Elizabeth Leguizamón. Son artistas, son pareja, se describen, claudio.domínguez.art en Instagram como creador de murales, retratos, pinturas, diseños, esculturas. Y en Instagram también Art Elizabeth Leguizamón, artista sanjuanina, pintura, dibujo, escultura, murales. Ya les voy a preguntar de los murales, pero primero, ¿qué se siente como reflexión de esta anécdota que me ha parecido extraordinaria? ¿Qué se siente cuando te hacen un pedido, o sea, cuando tenés que hacer por encargo la música, ¿no? La música me vino un acto fallido en mi caso, pero claro, en el caso de ustedes también cuenten un poco de eso, pero cuando les piden una obra, por ejemplo, en este caso de escultura o de pintura, y es por encargo, cuando no fluye, no nace de la inspiración de ustedes, ¿puede uno hallar inspiración siempre? Es más, iría a una pregunta más arriesgada, y más en la línea del libro que mencionaba Adrián recién, El camino del artista de Julia Cameron, que se los recomiendo mucho, y se lee muy rápido, es muy práctico. ¿Se puede hallar un método para el cual, en base a cualquier pedido que me hagan como artista, puedo encontrar la inspiración? Bueno, justo hoy habíamos ido, se me vino a la mente a una escuela que nos habían pedido, que bueno, estaban festejando la primaria. Entonces habíamos hecho la semana de la educación primaria y bueno, y hemos hecho una escultura hace 2 años nosotros ahí, entonces nos convocaron. Y bueno, y justamente hablábamos con los niños de esto de inspirarse y cómo aprender a crear, porque la creación a veces uno
puede decir, "Ay, estoy inspirado y me salió de la nada", y a veces pasa, y obras maestras, y wow, me salió, y después lo querés volver a hacer y no te sale. Y a veces pasa que bueno, que uno puede empezar a crear de la nada también, buscando distintas inspiraciones de distintas cosas y uniendo. Entonces sí se puede, pero bueno, siempre también en esa obra está una pincelada que uno pone, que es la propia impronta. Claro. Es imposible no poner, digamos, exacto, esa parte de uno, propia. Sí, hay herramientas, hay un montón, y bueno, ahora internet nos facilita todo, ¿viste? Por ejemplo, bueno, nos invitan, tenemos que dar como una especie de charla o clase a chicos, 30 chicos de ¿qué edad? ¿8 años? No, 9 y 10. 9 y 10. Y nuestra idea era, bueno, compartir sobre la creatividad y la imaginación, que todos somos totalmente imaginativos y creativos, todos. Entonces se nos ocurrió hacer un juego que era que primero pensaran una palabra, pensaran en un animal y lo escribieran en sus hojas, y al lado pensar en una cosa, un objeto de lo que fuese, y lo escribieran también. Entonces, no sé, el ejemplo que dimos nosotros fue elefante por un lado y tractor por el otro, ¿cierto? Dos cosas totalmente, o sea, no tienen nada, ningún tipo de relación. Aparentemente inconexas. Sí, pero el juego estaba en cómo, la pregunta era cómo fusionamos esto y que salga algo nuevo de ahí, ¿cierto? Entonces era fusionar un elefante y un tractor. Excelente. Y bueno, ahí le hicimos un ejemplo en la pizarra, que no sé, por ejemplo un elefante con rueda de tractor, o un tractor que tenía trompa, ¿viste? Nada, cosas sueltas. Un tractor con las alas, que eran la oreja, sí, claro. Que sea totalmente libre, lo primero que se te viniera a la cabeza poder hacer. Entonces para nosotros fue genial ver cómo los niños, cómo desarrollaban eso, cómo, ¿viste? Solucionaban, no sé, una niña había puesto serpiente y tablet, ¿viste? Entonces primero hizo una tablet que salía una serpiente, o sea, como desde la tablet, ¿cierto? Como fuera de la tablet. Y después agarró, y otra opción que hizo fue la serpiente haciendo como un movimiento rectangular, el marco, haciendo el marco de la tablet. Entonces, y así todo, fue genial ver lo que hacían. Entonces, que quizá si hubiésemos encarado de otro lado, decir, bueno, ahora hagan algo creativo, o hagan que no sé, yo no sé, no hago esto, ¿viste? Se hubieran bloqueado. Sí. Pasa un montón, bueno. Es muy bueno porque, claro, en relación a la pregunta que hacías sobre cuando te piden algo por encargo, por ahí el hecho de no tener el lienzo totalmente en blanco te da un disparador. Eso, Jim Rohn decía, si no sabe por dónde empezar, agarra una piedra y tírela. Donde caiga, ese es un buen lugar para empezar. Sí. Y por ahí te están dando eso, la ubicación de la piedra, no está nada mal. Todos estos autores, ¿viste? Son siempre afilados y bueno, los norteamericanos muy prácticos, no sé, cómo explorar la creatividad y está bueno, porque a veces uno se autolimita porque no tiene estas cosas, pero hay millonadas de cosas. Bueno, nosotros también es cierto que no todos los creadores, así sean músicos o pintores, lo que sea, están predispuestos, o su personalidad está predispuesta a crear, por ejemplo, desde el encargo, o viceversa, o solamente a crear cosas que le salgan y nunca hacer encargo. O sea, también creo que hay, según la personalidad, distintas. Nosotros, bueno, coincidimos en que hacemos de todo un poco. Claro, que somos muy creativos, muy imaginativos de cosas nuestras que nos nacen, pero también nos encanta hacer cosas que nos encargan, como esculturas, murales. Es como otro desafío. Claro. Es algo, nos saca de nosotros mismos. Sí, te desestructura, bueno. Y también te ayuda a compartir, porque el arte no es para uno. Cuando te vas quedando en vos mismo, te va limitando. Cuando empezás a compartir, eso también es como que te ayuda y vas creciendo. Hay un crecimiento. Y bueno, y en lo que decíamos recién de la creatividad, yo veía hoy a los niños realmente, y para mí fue una emoción ver cómo les ayuda también a los niños a crecer y a expresar cosas. Y hoy que estamos viviendo mucho violencia por ahí, los niños están sufriendo mucho, creo que les vendría bien, o sea, dibujar, pintar en las casas. O sea, yo animo a la familia a eso, porque a veces los chicos no pueden decir cosas con palabras, pero sí quizás con una imagen, y bueno, y es muy lindo.
La tablet con la serpiente saliendo de las pantallas me parece muy, Sí, muy notable, ¿no? Hay un montón. Sí, Fueron impresionantes. Sacamos alguna foto porque estaban geniales. Sí, sí, sí. Bueno, en ese sentido, los niños, hace poco también, a veces hacemos como juntadas artísticas. A veces en casa de otros amigos artistas, bueno, esta vez fue en la nuestra. Amigos pintores, nos juntamos a matear, cada uno pintando, dibujando, acuareleando, ¿viste? Nada, son tardes hermosas, son muy lindas. Y bueno, el sobrino de Eli, nuestro sobrino, se coló, ¿viste? Y quería ir a verla y quería, y bueno, estuvo ahí. Claro, entró y vio adultos, jugando, adultos de 50, 60 años, hasta nuestra edad. En un momento lúdico. Claro. ¿Qué onda? Están pintando como si fuesen niños. Jugando. Debe haberse quedado helado. Claro, ¿Qué va? creo que nosotros imaginamos qué le habrá pasado dentro. Qué lindo, el impacto. Y ahí, bueno, él agarró, le puso un atrilcito chiquito que tenemos ahí, con un cuadrito chiquito, se puso a pintar libre y feliz, ¿viste? Claro, ¿qué te pasa? Estaba, o sea, genial, re contento y compartía con nosotros, ¿viste? Y después quería ir todos los días. Tía, ¿cuándo se juntan a pintar? Oh. Ay, qué ternura. Al otro día la llama desesperada a ella, le dice, tía, dice, ¿a qué hora se juntan los artistas? Todavía crea que todos los días. Todos los días, ¿no? Claro. Ya que voy para allá, ¿a qué hora se juntan? Claro. Algo así de dicho. Hay que trabajar, mi amor. Claro. También hay que trabajar. Habían muchos niños artistas ahí y un niño auténtico, ¿no? Claro. que fantástico. Para los que piensan que los únicos juguetes de los adultos son los juguetes sexuales, para los que piensan que la única diversión es juntarse a comer, ahí te das cuenta que en el arte se encuentran otras cosas, otras formas de expresión, sin pensar que lo otro no sea divertido también, ¿no? Pero quisiera, porque mencionaste dos palabras que me llamaron la atención recién, a los dos les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un creativo y un artista? ¿Es lo mismo? ¿Todo creativo es artista? ¿Todo artista es creativo? Yo creo que todo creativo no es artista, pero puede hacer arte de lo que hace, porque creativos están en todos lados. No sé, el que fabrica algo, el que arma una empresa de la nada. O sea, la creatividad es innata del ser humano. Sí. Y hay gente que sí, ella tiene en su esencia ser muy creativo y está permanente uniendo cosas y sacando cosas nuevas. ¿Sí? Creemos, y yo creo que es muy importante el arte en los niños, por ejemplo, en los adolescentes, más allá que si después sigue trabajando, se dedica a esto o no, porque se despliega la creatividad en el cerebro, en la mente, y después puede llegar a ser un gran ingeniero, un gran maestro mayor de obra, un gran arquitecto, un gran periodista, porque la imaginación, decís, bueno, a ver qué programa podemos armar hoy, por ejemplo. ¿Y cómo resuelvo, por ejemplo, algún desafío técnico también dentro de la obra? ¿Cómo meto este personaje, este árbol, lo que sea? Están también resolviendo pequeños problemas ahí, o grandes problemas también. Tal cual, bueno, y justamente grandes, Miguel Ángel, bueno, muchos que han sido grandes científicos también, artistas, y porque eran Da Vinci, inventores. Claro, creadores. Claro. Y la otra, pensaba cuando mencionaban esta especie de eventos a donde hay hay estímulos para los distintos sentidos, y recordaba el excentricismo de algunas exposiciones en el MoMA donde te encontrás, qué sé yo, una cama en el medio, o te encontrás una mujer aparentemente atada a una pared en ropa interior, una mujer viva, ¿no? Claramente, un piano y quizás arriba, no sé, un bebé. Y me preguntaba, más allá de eso, si tenían pensado experimentar, por ejemplo, o si lo han hecho ya con intervenciones teatrales, de esas intervenciones sorpresa, a donde de repente en torno a una obra disrumpen dos personas que parecían simples espectadores y generan quizás una intervención artística. ¿Tienen pensado hacer algo así o lo han hecho en las expos? Hemos pensado hacer varias cosas, que seguro algo de eso va a surgir. Bueno, un poco en las últimas exposiciones de Nativo empezamos a fusionar distintas artes, por ejemplo, bueno, pintores, fotógrafos, dibujantes, diseñadores, en un solo muro, en una sola exposición, inauguración, escritores que se le pasaba la obra de los demás al escritor, entonces el escritor o escribía algo, se le inspiraba de alguna obra o de varias, o enganchaba con lo que ya tenía escrito, entonces ahí había como un diálogo de distintos artistas. Pero bueno, sí, siempre me llamó, por ejemplo, la atención eso de las intervenciones
poéticas, no sé, alguna vez vi por ahí que están en un bar todos tranquilos, de repente uno se para y empieza a recitar algo y todo dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y se para el otro y le contesta, es genial. Es genial. Seguro que vamos a hacer alguna cosa. Sí, o a hacer un drama en torno a una obra concreta, lo que sea, que puede ser un conflicto, lo que sea, pero es algo que descoloca a la gente y cuesta mucho tiempo darse cuenta que en realidad es una intervención. Y nada, salís de otra forma como espectador. Creo que con esto que están haciendo da para mucho y aprovecho y les pregunto sobre las próximas exposiciones. Primero les pregunto a los dos en qué están trabajando, si están en este momento con algún proyecto concreto, si están haciendo alguna escultura que nos quieran contar, y también el próximo evento, la próxima exposición, dónde va a ser y más o menos qué nos podemos esperar. Bueno, justamente pronto tenemos una inauguración de una... Excelente. Cerca de acá, muy cerquita, y bueno, yo estoy preparando mis obras, van a ser algunas esculturas pequeñas y bueno, más que nada paisajismo y naturaleza. ¿Se puede decir en dónde, a qué hora? No se puede todavía. Bien. Sí, en Bar Soho, que está enfrente del centro cívico. Me encanta la idea de que sean bares, me parece muy bueno. O sea, uno asocia bares solamente con bandas, con música. Sí. Hace poco empezaron a ver cosas que aplaudo y que tienen que seguir, bueno, también a lo sumo con stand-up, o sea, con humor. Sí. Hace poco empezó esto de vinos y cuentos, algo como comentabas recién, o sea, esta experiencia de que fueras y leyeras algo, pero esto de poner también arte pictórico, escultórico, me parece fantástico, buenísimo. Y perdón, ¿y en qué fecha es? El 15 del mes que viene. Bien. Estamos definiendo, pero sí, bueno, el 15 de diciembre, que es el cierre de nuestro año artístico. Hacemos una exposición los dos. Ajá, vos Claudio también es. Los dos juntos. Bien, los dos. Buenísimo. También como un acto simbólico de todo lo que hemos vivido. Sí, de 7 años. Sí, genial. Si un particular quisiera, por ejemplo, adquirir una de sus obras, ¿cómo haría? ¿Los contactaría por Instagram? ¿Cuál es la mejor forma de consultarles? Sí, por Instagram, ¿cierto? Sí, Instagram. Y si no, también podemos dar el teléfono. Claro, sí, si quieren lo pueden decir. Bueno, mi teléfono es 264-804-193. Buenísimo. Y para el año que viene, ¿tienen algún plan? ¿Tienen pensado, por ejemplo, hacer expo fuera de la provincia o irse más bien al interior, digamos Hachal, digamos Iglesia? ¿Y qué planes tienen para el año que viene? Parece que nos ha estado viendo. Lo vamos a investigar. Hemos preparado el segmento. Sí, por ejemplo, los videos, performance, si queremos ir haciendo. No sé si tanto instalaciones, porque la instalación es como todo un trabajo, pero el performance es como un poco más video, quizá como parecido a los videoclips, digamos, musicales. Buenísimo. Así estamos proyectando. Y bueno, ya venimos. Artistas, qué bueno. Ya hemos hecho algunos trabajos de eso. Cuéntenos un poco más de qué trata eso, el tema video performance. ¿Cómo es? Es parecido a los videoclips y que, bueno, son videos pequeños, cortos, que tienen una temática. Bien. Por ejemplo, qué sé yo, que los videos musicales por lo general, viste, son como muy largos. Bueno, una partecita de ese video sería como el video. Es un cortometraje, un reel, claro, casi un reel de sociedad. Dentro de una idea artística. Claro. O sea, una pintura, por ejemplo, pintura en vivo, un paisaje. Vos nombrabas algunas de las cosas recién, bueno, algunas de esas pueden ser performance también. O sea que a veces, bueno, son muy parecidas las instalaciones, las performances. Claro, pero es como experimentar. La instalación no es el video, digamos, porque la instalación vas y instalás en el lugar. A veces se graba, pero esto de la performance es como un video cortito de algo, de una situación o de... Así que sería como eso. ¿Sabes que si haces un video sobre una obra de arte, estás haciendo como una obra de arte de una obra de arte? Esa circularidad me gusta. La idea es un poco como la que nació de él y es... de invitar a un músico, a un narrador, a quien fuere, mezclarlo quizás con un artista, a ver, un narrador que le narra al artista y el artista de repente se pone a crear algo, entonces registrar eso artísticamente del video, ¿cierto? Buenísimo. Bueno, y el año que viene tenemos pensado en febrero, se viene febrero, también ya estamos programando, porque... Bueno, para nosotros, como le hemos dicho anteriormente, es trabajo esto también, entonces nos organizamos, agendamos,
tratamos de darle forma, digamos, no claro. es que el artista es Claro. hippie y todo por ahí No, que no. se cree, ¿no? Porque Tiene que organizarse cuando mucho, uno, planificar. claro, cuando uno trabaja esto y tiene que vivir también, bueno, tiene que organizar y bueno, y ponerle todo en agenda. Y bueno, en febrero tenemos pensado ir a Córdoba y tenemos algunas exposiciones ahí. Seguramente que la vamos a estar Qué bueno. informando por nuestras redes sociales. Dale, nos informan y nosotros por ahí lo difundimos también por acá por el programa. Voy a estar atento y a los oyentes Y también. les vamos a ir contando las historias de Sí. las aventuras y No. los encuentros de pintores. Sabes que he disfrutado muchísimo las anécdotas que Sí. nos han contado. Se nos pasó volando esta primera hora, en donde hemos hablado con dos artistas, Claudio Domínguez Arancibia y Elizabeth Leguizamón, artistas sanjuaninos, que los pueden buscar en las redes sociales, hacen murales, retratos, pinturas, diseños, escultura y dibujos. La verdad que ahí en las redes pueden rápidamente ver, tienen realmente unas obras fantásticas. Está buenísima la movida que hacen y cómo combinan también esa movida con otros artistas, así que los felicito y les agradezco por haber venido. No, muchas gracias a ustedes también, y nosotros los felicitamos a ustedes por lo que hacen, también por la calidad de música que ponen, por los temas que tratan. Sí, muchísimas gracias. Bueno, Y también creemos en el arte sanjuanino, en Ujú. apoyarse y también el crecimiento y valorar también. Por eso Ujú. muchas veces hacemos movida y cosas con otros compañeros, amigos y artistas, entrevistas a artistas, etcétera. exacto, eso está buenísimo. Recuérdanos el día, horario y el canal a donde está tu segmento. En Canal 4, Sí. los domingos a las 13 horas. Ujú, excelente. Canal A la Canasta se llama el programa. A la canasta del programa. Ahí, Y bueno, y por las redes, Claro. A la Canasta, ahí en el Facebook sale A la Canasta. bien, buenísimo. Eso para que los oyentes, si se quedaran con ganas de más sobre la movida artística, ya saben que pueden Y los escuchar. esperamos en Nativo también, que Y- queda una muestra Vamos a cerrar el año. para cerrar el año con Bien. un fotógrafo. Ujú. Iván Zabrowski, Ah, buenísimo. un gran fotógrafo sanjuanino, va a ser el cierre final del ciclo de este año. Nos confundimos de día para ir a Nativo, Claro. deberíamos ir a Cres, pero bueno, iremos las dos Tienen veces. que ir, Tienen que ir los dos, están a invitadísimos. principios de diciembre va a ser. Bien, Muchas gracias. bien, buenísimo. Así terminó el primer bloque con Claudio Domínguez y con Elizabeth Leguizamón del episodio 110. Y quédate porque después de esta primer pausa en El Aprendiz de Sabio ya está llegando al estudio Antena 1 Jorge Valetti, que es profesora de filosofía y licenciado en educación, y vamos a hablar de La sociedad del cansancio. Ese libro del filósofo Byung-Chul Han a mí me llamó muchísimo la atención y me encanta la idea de poder hablar de esto con Jorge, con quien disfrutamos nuestras tertulias. De la mano de la operación técnica de Sergio Jofré hacemos la primera pausa en El Aprendiz de Sabio y enseguida regresamos. Ya vuelve El Aprendiz de Sabio por Antena 1. Con Juan Marcos Tripolone y Adrián Gusberti. Renovamos el home banking de Banco San Juan y ahora es mucho más Ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco San Juan. Ágil, simple y práctico. bancosanjuan.com. Gana en variedad, gana en calidad, gana en economía, gana siempre el minorista, con América Mayorista. Gana en comodidad, gana los buenos precios, gana siempre el minorista, en América Mayorista. América, América, América Mayorista. El programa Acompáñame ya está implementando el registro identificatorio de perros potencialmente peligrosos a través de la colocación de un microchip con un pequeño circuito encapsulado que contiene datos del animal, de la persona propietaria y del veterinario. El mismo tiene el tamaño de un grano de arroz y se coloca bajo la piel del perro a través de una inyección subcutánea en forma rápida y segura, sin necesidad de generar ningún tipo de procedimiento quirúrgico, comprometidos con el cuidado de los animales y de la comunidad que disfruta de su compañía. Más información en cisanjuan.gov.ar. Tenencia responsable de animales de compañía. Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Gobierno de San Juan.
Hoy más que nunca, en Óptica Cabello y Martínez, te cuidamos y nos cuidamos, respetando los protocolos y el compromiso social. Consultas y asesoramientos al WhatsApp 264-410-9047 o 427-3393. Óptica Cabello y Martínez, profesionales altamente capacitados. ¿Sos jubilado y cobrás poco? ¿Sabías que podés aumentar lo que cobrás? Llama al 422-2275, 422-2275 o manda un WhatsApp al 264-405-2895. Marata y Escobedo Previsional. Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan. Brinda servicios médicos sanatoriales, armonizando esfuerzo individual para garantizar y alcanzar propósitos comunes. Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan, Santa Fe 666 Este, el teléfono 422-3806. Subir a un ómnibus nuevo, con butacas de cuero. Ponerse los auriculares. Reclinarse para ver la película elegida. Y disfrutar plácidamente del servicio a bordo que le brindaremos. Esa es la forma 20 de junio de viajar a Córdoba y Buenos Aires. 20 de junio. Pasión por la excelencia. Llegó a San Juan 365. Llegó a ahorrar todos los días. Suscríbete a Warpe 365. Llama al 264-417-1517 y aprovecha increíbles descuentos en gastronomía, combustible, supermercados y en un montón de rubros. Warpe 365. Llegó a ahorrar todos los días. Seguimos con El Aprendiz de Sabio por Antena 1. Con Juan Marcos Tripolone y Adrián Gusberti. Seguimos en El Aprendiz de Sabio. Estamos en el episodio número 110, en el bloque 2. Byung-Chul Han es una de las voces filosóficas más innovadoras que ha surgido recientemente y afirma que la sociedad occidental está sufriendo un silencioso cambio de paradigma. El exceso de positividad, yo diría la tiranía de la positividad, está conduciendo a una sociedad del cansancio, ¿no? Hágase el siguiente experimento, condúzcase a las redes sociales y ahí podremos ver el exceso de positividad y la tiranía de la alegría. Tampoco digo que haya que estar tirando mala onda todo el tiempo. Bueno, vamos a debatir de eso en instantes porque está con nosotros Jorge Valetti. El licenciado Jorge Valetti está muy interesado por el conocimiento y la comunicación entre las personas, es licenciado en Ciencias de la Educación, es viajero, deportista, amiguero, voluntario en Convivencia San Juan, es además profesor de filosofía, es profesor en Universidad de Congreso y desde hace mucho tiempo que está en el tema de la educación. Yo lo conocí cuando en una institución donde trabajábamos él era el director académico y a partir de ahí hemos disfrutado, años atrás, y a partir de ahí hemos disfrutado de distintas tertulias. Y bueno, Jorge ya ha estado en vivo, presencial con nosotros, pero en el estudio casero que montamos allá en mi casa, y esta es la primera vez que viene al estudio Antena 1, así que nos complace recibirte, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Adrián, Juan Marcos y a toda la audiencia. Les comento que yo ya me estaba yendo para tu casa porque las tertulias sí. anteriores fueron para allá. Claro, sí, verdad. Claro, menos mal que te avisamos. Un error de producción. Encantado de conocer esta casa. Bueno, gracias Jorge por venir. Ahí le hemos dicho a Adrián, si querés ser el productor adjunto del Aprendiz de Sabio, tenés que decir a los invitados dónde tienen que venir. Ya me había olvidado que habíamos hecho. Le pegamos un café al coproductor acá. El Prometeo cansado. El mito de Prometeo puede reinterpretarse considerándolo una escena del aparato psíquico del sujeto de rendimiento contemporáneo que se violenta a sí mismo, que está en guerra consigo mismo.
En realidad el sujeto de rendimiento, que se cree en libertad, se halla tan encadenado como Prometeo. El águila que devora su hígado, en constante crecimiento, es su alter ego, con el cual está en guerra. Así visto, la relación de Prometeo y el águila es una relación consigo mismo, una relación de autoexplotación. El dolor del hígado, que en sí es indoloro, es el cansancio. De esta manera, Prometeo, como sujeto de autoexplotación, se vuelve presa de un cansancio infinito. Es la figura originaria de la sociedad del cansancio. Kafka emprende una reinterpretación interesante del mito en su críptico relato Prometeo. Los dioses se cansaron las águilas, la herida se cerró de cansancio. Kafka se imagina aquí un cansancio curativo, un cansancio que no abre heridas, sino que las cierra. La herida se cerró de cansancio. Asimismo, el presente ensayo desemboca en la reflexión de un cansancio curativo. Tal cansancio no resulta de un rearme desenfrenado, sino de un amable desarme del yo. Hemos estado, Jorge, negando nuestro yo, este alter ego, que este mito de ser nuestro propio jefe a veces, que está buenísimo, tiene su lado bueno, nos volvió en amos de nosotros mismos y esclavos de nosotros mismos. Esa es la tesis fundamental de este filósofo o divulgador del conocimiento filosófico, Byung-Chul Han. De hecho, el mito de Prometeo, con el que comienza el libro, es interesante recordar que Prometeo es ese personaje de la mitología que le roba el fuego a los dioses para darle poder a los hombres, ¿no? Le roba el fuego de la eternidad a los dioses y se lo entrega. Y por eso los dioses lo castigan a una especie de condena eterna, atado a una columna, estaría eternamente reeditando, digamos, su propio hígado, y un águila se lo comería y sanaría todas las mañanas, ¿no? Este cansancio eterno por pretender la vida eterna, al final, es como la figura que usa este filósofo para tratar de interpretar cómo estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Una vida apurada, apresurada, en la que creemos que, dice él, somos libres, somos emprendedores, y en realidad lo que estamos haciendo es ser autoexplotados. Y esto es un engaño que decidimos con el discurso, que no quiero ser crítico ante el discurso optimista y ante el trabajo de superación personal y ante las ambiciones válidas de todos, de la clase media con posibilidades de ascenso y demás. No quiero ir contra eso, pero digo, no nos estamos... primero, quiero decir que la mente humana es muy poderosa, se puede convencer de un discurso y luego actuar en consecuencia y hasta sentirse o creer que está bien. Pero hay un discurso, hay una tiranía de ese optimismo que de alguna manera como sociedad puede estar haciendo daño y aislándonos. ¿Vos cómo lo ves a eso? Y como consecuencia, ¿cómo podríamos, en tu calidad de educador, Jorge, enseñar en las escuelas, por un lado, la importancia del tesón, del esfuerzo, y por el otro lado, evitar esta sociedad del cansancio? Qué desafío para la educación, ¿no? Sí. Bueno, por un lado, entender que las conductas humanas no son particularísimas, no vienen de la nada, no nacemos de un huevo, venimos conectados a una cultura, a un sistema, y a mí me parece muy interesante cómo el filósofo Byung-Chul Han caracteriza las épocas. Él dice que todas las épocas se caracterizan por algún tipo de enfermedad, ¿no? Hay como enfermedades emblemáticas. Y la sociedad previa a la que estamos viviendo fue descrita por Foucault como la sociedad del control, como la sociedad disciplinaria. Exacto. Entonces, en esta sociedad, el modelo, digamos, médico que gobernaba era la idea de la inmunología, porque lo que ocurrían eran pestes víricas que él toma esto como una metáfora de cómo también se construye la vida en sociedad, ¿no? Siempre había un otro a quien responder inmunológicamente.
En cambio, en la caracterización que él hace en esta época, habla de violencia neuronal. Wow. No porque tenga que ver específicamente con lo fisiológico, sino porque tiene que ver con lo mental. Y ahí viene lo que vos decías de cómo es que nos convencemos de ciertos principios o de ciertas categorías que rigen nuestra vida, pero que al final no rinden un beneficio de felicidad, de bienestar, de satisfacción, sino que por el contrario ponen a rodar la rueda de la eterna insatisfacción, ¿no? Que es un poco la maldición de Prometeo. Claro. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con la sociedad disciplinaria, él caracteriza esta sociedad como la sociedad del rendimiento. Y ahí es donde viene esta cuestión de los convencimientos más profundos que heredamos de generaciones, sobre todo desde la sociedad industrial y postindustrial, de que digamos, desarrollamos o alcanzamos nuestra plenitud cuando alcanzamos cotas cada vez más altas de productividad. A diferencia de la sociedad disciplinaria, en la que todo se organizaba a partir de lo que no se puede, a partir del no, es decir, de la negatividad, la sociedad del rendimiento está caracterizada por un exceso de positividad. Y él toma el lema de muchas campañas políticas. En Estados Unidos ocurrió esto con el Yes We Can. Al revés de la sociedad disciplinaria, en que no podías hacer casi nada, y si hacías algo que estaba por fuera de eso, te convertías o en loco o en criminal. Es decir, ibas a un loquero o a una cárcel a encerrarte, y ahí viene la sociedad del control en su máxima expresión. A diferencia de eso, digo, de esa negatividad, en la actualidad lo que hay es una positividad introyectada, en el sentido de que parece ser que todo es posible. Claro. Y ahí se da rienda suelta a todo tipo de vejamen autoinfligido. Y una generación serial de frustraciones, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, cuando te das cuenta que no es todo. Esos son los síntomas que habla. Los síntomas. Ajá. Aparte de las frustraciones, ¿qué otros síntomas? Él dice, en esta línea de la epidemia neuronal, que así como la sociedad disciplinaria producía locos y criminales, la sociedad del rendimiento produce depresivos y frustrados. Son como dos, entre todas las que conocemos en el siglo XXI, aparecieron descriptas nuevas patologías como el ADD, la hiperactividad, la atención dispersa, distintos espectros que al final están hablando de lo mismo, de un sistema que no se satisface nunca y que entra en una rosca sinérgica negativa, digamos, en la que siempre parece que el descanso está más allá, que siempre se puede hacer algo más, y al final, bajo la excusa de autorrealización, dice este filósofo, el hombre actual se convierte en su propio explotador. Claro. Es muy similar a lo que ocurre cuando uno en el ambiente laboral está en el proceso del multitasking, del querer hacer un montón de cosas y resolver muchas cosas, y no parar a reflexionar, a pensar por dónde va lo que uno está haciendo. Muy bien. De hecho, le dedica parte de un capítulo a la cuestión del multitasking, y él dice que ese fenómeno, que es propio de la multiplicidad de, ¿cómo se dice?, de estímulos externos, videojuegos, computadora, luces, tareas, metas, esa novedad del multitasking se relaciona o vuelve a conectar al ser humano con el animal salvaje. El animal salvaje que nunca está enfocado. Claro. Está hablando no del animal doméstico, del perrito que vive un eterno presente, sino del animal salvaje que está todo el tiempo controlando que mientras toma agua no aparezca un depredador. Entonces, un estado de alerta y de hiper vigilancia se demuestra en el multitasking. La atención dispersa en muchas cosas, que es como un estilo que nos solicitan, nos piden que seamos capaces de sostener muchas cosas a la vez, tiene sus síntomas en personas individuales a quienes se les diagnostica un síndrome de hiperactividad. Pero en realidad esta hipervigilancia, este estado
de alteración constante nos acerca, dice él, a la experiencia del animal salvaje. Es decir, lo opuesto al ser humano, que tiene la capacidad de habitarse a sí mismo, porque al final el multitasking no es otra cosa que el reclamo constante de muchas cosas de afuera, y el ser humano deja de ser dueño de sí mismo, podríamos decir. Va como al viento de lo que se le presenta. Qué bárbaro, qué extraordinario. Es una especie de regresión, digamos. Evolutiva. Es una involución. Una involución. Y acá se menciona Prometeo, pero es ineluctable caer también en Sísifo y la rueda inútil, ¿no? En estar subiendo una piedra que vuelve a caer constantemente, en una carrera inútil. Y las redes sociales, a donde mostramos nuestra vida y a donde es un gran hermano constante, te generan también una competitividad y una presión social de mostrar también que estás logrando algo, porque los demás están logrando algo, pero a los demás no le interesa que vos logres algo. O sea, esa es una, en realidad, autoesclavitud, pero uno siente que si no va a quedar afuera. Y esto me lleva a un concepto que charlamos con el doctor Roberto Bataller aquí en el programa, que es mi profe también en el doctorado, que es sobre el tema de las pandemias cognitivas, estas que he mencionado recién, estas nuevas, no sé si llamarles trastornos, síndromes de atención dispersa y demás, son nuestras pandemias cognitivas, que se han acentuado muchísimo también justamente con la pandemia de COVID. ¿Cómo ves, Jorge, en el último tiempo, vos también como docente, como educador, que la propia pandemia, el aislamiento y la pospandemia influyó en esta sociedad del cansancio? ¿La aceleró, la empeoró o se empieza de a poco a tomar una nueva conciencia sobre el tema? Yo creo que es muy pronto para hacer una evaluación, porque estamos en ese interregnum entre el virus, el reino del virus y el reino de la vacuna, podríamos personalizarlo así. Entonces todavía no sabemos muy bien qué ha decantado de la experiencia. Yo soy bastante pesimista en ese sentido. Pienso que todo va para peor. O por lo menos que nada va a cambiar, porque a menos que a título personal o por pequeños grupos las personas nos hayamos dirigido preguntas, y este es el ejercicio de la filosofía en su sentido más originario, dirigirnos preguntas sobre el modo de funcionar, sobre el sentido, sobre las razones, sobre la dirección de nuestra vida en general. Yo no siento que hayamos hecho todavía ese ejercicio. Creo que hemos estado reaccionando al estímulo externo, lo cual era lógico porque lo reclamaba, digamos, la supervivencia, pero pasada esa época de matar o morir, digamos, en la que todavía estamos, me parece que tenemos que sentarnos a reflexionar a nivel personal, sobre todo, porque al final los cambios sociales no se hacen a nivel, no se empiezan por las estructuras, se hace por conciencias que se van transformando, por espíritus que se van rebelando contra la norma, y ese trabajo es en algún sentido invisible, hasta que empieza a surgir. En ese sentido yo creo que la pandemia todavía no la hemos elaborado profundamente, así que yo no me animo a decir si vamos a estar mejor o peor. Digamos, haber pasado por la pandemia per se no me parece que signifique un cambio ni para bien ni para mal. Podemos retomar en el mismo punto donde dejamos el 19 de marzo del 2020. ¿Sos escéptico acerca de las oportunidades de mejoras que traen una crisis? Totalmente, porque las cuestiones externas de por sí no traen nada. Es la interpretación que nosotros hacemos de eso. Bueno, lo que dice Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones de los hechos. Un poquito extrema la postulación. Pero ilustrativa. El postulado, pero bueno, el hecho de la pandemia no significó de ninguna manera lo mismo para todos. ¿Qué es ser emprendedor bajo este nuevo paradigma? Obediencia. Durísimo. A ver, explícate. No lo pensé mucho. ¿Sos obediente, Adrián? ¿Sos muy obediente, Adrián? Para mí implica obediencia a la norma, implica falta de autonomía. Voy a ser un poco más incisivo todavía. El sí en automático me parece que revela un poco
espíritus sometidos, que lógicamente no es porque sean malos, sino porque han sido educados en esa cultura del poder hacer y del deber hacer. Y creo yo que hay muchos elementos que analizar, ¿no? Detrás del emprendedurismo como tendencia, desde económicos, los cuales desconozco, pero psicológicos, sociales, culturales. Cuando todo el mundo va por ahí, a mí se me prende una luz roja. Porque implica un movimiento, creo yo, un tanto irracional, compulsivo, imitativo de la masa, y creo que hay algo del fenómeno de no quedarse afuera, digamos, ¿no? El FOMO. El famoso FOMO. Sí. Contanos un poco del FOMO, ¿no? Me recontra interesa. Hasta donde yo sé, el FOMO es el Fear of Missing Out, ¿no? Lo que pasa es que en español se llama MAPA, miedo a perderse de algo. Exacto. No es un fenómeno totalmente descrito desde la psicología, es más desde las revistas en línea, digamos, ¿no? Está como está tomando mucha popularidad, pero me parece interesante como idea. Es decir, es esta angustia, esta ansiedad que surge en los individuos ante la sensación de que no tienen una vida tan brillante y tan exitosa como la que detentan u ostentan las demás personas. Claro. Fundamentalmente en plataformas virtuales. Ahí es donde entran a jugar las redes sociales y los medios mediante los cuales se publicita, se hace pública la vida privada. Si bien yo estoy de acuerdo con que lo personal es político, es decir, nuestras prácticas personales responden a una organización política, no estoy de acuerdo en que lo íntimo se haga público. Claro. Hay una gran diferencia entre que lo personal es político y que lo íntimo sea público. El fenómeno del FOMO nace un poco por esta tendencia a hacer de lo íntimo, de un recuadro, de un recorte de lo íntimo, a veces montado, claro, para ser publicado, ¿no? Como si a partir de eso, en base a la cultura del me gustear, del dar likes. Esa economía de los likes. Esa economía de los likes. Hay un capítulo de Black Mirror que es excepcional. Claro. No me es acuerdo una cómo moneda se de llama. cambio ya directamente. Que si no tenés suficientes likes, no sos elegible para alquilar, por ejemplo, en ciertos y determinados lugares. Son los avales. Sí. Los avales. Ahí hay una cultura que sí tenemos que repensar, y el FOMO me parece que, tal como se empieza a reflexionar, está llamando la atención sobre lo que uno ve cuando viaja, ¿no? Una pareja que van con cara de traste a un puente hermoso, divino, levantan el celular para sacarse la selfie, sonríen lo que dura la selfie y vuelven a su actitud, porque inmediatamente esa foto se convierte en una especie de pasaporte humanitario, digamos. Posteo, luego existo. Posteo, luego existo. Es decir, estoy acá, tengo una vida brillante, y el FOMO describe la ansiedad de quienes no vivimos no tienen eso. en ese hermoso puente, con esa hermosa sonrisa, claro, desconociendo arbitrariamente algo que sí sabemos que existe, y es que esa pareja sonrió plásticamente ese momento. Lo sabemos, sin embargo, nos creemos un poco la mentirita. Yo siento que hay un cierto FOMO que es saludable, o hasta un cierto punto por ahí, porque es esa pequeña ansiedad que te da por querer conocer cosas nuevas cuando uno empieza a indagar sobre un tema nuevo y empieza a darse cuenta de todo lo nutrido que hay detrás de esa temática. Me encanta. A mí me ha pasado, hay en ciertas temáticas, por ejemplo, en temáticas tecnológicas, en ciertos ámbitos de las tecnologías, cuando empiezo a profundizar sobre esas tecnologías, es como que me dan ganas de seguir, y hay veces que se vuelve, hasta un punto puede llegar por eso digo que hasta un punto puede llegar a ser enfermizo, porque es como que es medio adictivo. Claro. Y querés seguir y querés no perderte de nada. Entonces empezás a ver videos, escuchar, leer, hacer un montón de cosas. Un pequeño brote. Un pequeño brote, sí. Me encanta. Yo soy así. Yo ahí veo un tema y lo empiezo a investigar.
y a charlar, y se lo propongo a mis amigos, y busco un hueco en la clase para meterlo. Claro. Para mí la diferencia está en las emociones que suscita. El FOMO, tal cual como miedo a perderse de algo, justamente suscita ansiedad. Porque el FOMO, más que miedo a perderse de algo, es, me parece a mí, miedo a quedarse afuera de algo, de la corriente, de la ola. Exacto. En cambio, lo que vos describís, a mí me pasa un montón, y la emoción que a mí me genera es el entusiasmo. Es una emoción totalmente distinta. Y por tanto, posibilita otro tipo de cosas. Claro. Mientras la ansiedad te deja estancado, sin saber para dónde disparar, por ejemplo, la ansiedad te lleva para, el entusiasmo te tira para adelante. Entonces, sí, sos un consumidor compulsivo de información. Yo me defino un poco, yo todo el tiempo estoy consumiendo información de cualquier cosa. ¿Nos infoxicamos un poco? Nos infoxicamos. De todo, de historia, incluso de cosas que no manejo como ciencias duras, pero me parece fascinante, ¿no? Sí. Pero para mí el punto está de discernimiento, está en qué emoción te despierta eso que estás haciendo. Esa es la clave. Porque a partir de la emoción que sientas vas a tener disponible una cantidad de acciones posteriores, como acciones o emociones limitantes que te dejan estancado, o emociones posibilitantes que te movilizan para adelante, para seguir creciendo, y en el movimiento tenés la posibilidad de rectificar. Claro. En el estancamiento no. Hay una seria diferencia. Le sacaste el lado de coach a Jorge con esa pregunta, así que me encantó, y esto nos lleva a la última pausa en el Aprendiz de Sabio, muy breve, para entrar a la tertulia e indagar un poco más de estos temas con Jorge Valetti, que es licenciado en Educación, profesor universitario, coach, y estamos hablando y además desmenuzando un poco el libro, el conjunto de ensayos, de artículos de Byung-Chul Han llamado La Sociedad del Cansancio, un libro extraordinario, y con Jorge la verdad se vuelve apasionante charlar de estos temas. Última pausa muy breve y volvemos con la tertulia. Ya vuelve El Aprendiz de Sabio por Antena 1 con Juan Marcos Tripolone y Adrián Gusberti. Transformamos un baldío en el nuevo paseo universitario Mónica Coca, un espacio pensado para los estudiantes, con Wi-Fi, cargadores de celulares, dispenser de agua fría y caliente y un gran espacio para el esparcimiento. Nuestro homenaje a Mónica, quien ha dejado su huella en la vida universitaria de nuestra provincia. Cada día en Rivadavia, seguimos construyendo futuro. En Panadería Vila compartimos tu día a día con nuestros nuevos sabores y productos. Pan de miga, pan lactal con semilla, blanco o salvado. Además, pan para lomos y hamburguesas. También pan saborizado, tostadas de gluten, saladas y dulces. Y todos los viernes, el tradicional pan sin sal. Panadería Vila, siempre junto a vos. Avenida Libertador 928 Este. El teléfono 422-1002. Ángel Sánchez García, Urquiza 1338 Sur, pasando Pedro de Valdivia. Ángel Sánchez García, pasión en el arte de la repostería casera y artesanal. Moldes para decoraciones, insumos para repostería y gastronomía. Ángel Sánchez García, precios mayoristas y minoristas, en sus dos direcciones. Urquiza 1338 Sur, pasando Pedro de Valdivia, y la tradicional esquina de Central y Santiago del Estero. Municipalidad de Pocito informa el nuevo horario de atención de la Oficina de Coordinación de Medio Ambiente y Arbolado Público. La misma permanecerá abierta de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 15 a 19 horas. Allí podrá realizarse trámites relativos a ambiente y arbolado público. Para más información pone a disposición el teléfono de contacto 492-1708. Municipalidad de Pocito. Armando Sánchez, Intendente. UPCN Seccional San Juan.
primera y única organización sindical argentina en certificar normas de calidad ISO 9001-2008 en las áreas de acción social, prestación de servicio y atención al afiliado. UPCN, calidad certificada al servicio del afiliado. La excelencia es posible. Seguimos con El aprendiz de sabio por Antena 1. Con Juan Marcos Tripolone y Adrián Gusberti. Comienza la tertulia en El aprendiz de sabio. Un día cualquiera de estos últimos años, los diarios publicaron, acaso en las mismas páginas, noticias aparentemente heterogéneas. ¿Qué tienen en común fenómenos como la lucha contra un nuevo brote epidémico, la oposición al pedido de extradición de un jefe de Estado extranjero acusado de violaciones a los derechos humanos, el refuerzo de las barreras contra la inmigración clandestina y las estrategias para neutralizar el último virus informático? Nada, mientras se los lea en el interior de sus respectivos ámbitos separados: medicina, derecho, política social y tecnología informática. Sin embargo, las cosas son distintas si se lo refiere a una categoría interpretativa que halla la propia especificidad justamente en la capacidad de cortar transversalmente esos lenguajes particulares, refiriéndolos a un mismo horizonte de sentido. Como ya se pone de manifiesto desde el título de este ensayo, he identificado tal categoría con la de inmunización. A pesar de su falta de homogeneidad léxica, todos los acontecimientos antes citados pueden entenderse como una respuesta de protección ante un peligro. Es un fragmento a donde se cita a Roberto Espósito, en donde basa su teoría de la inmunitas, y lo cita justamente el filósofo que estamos desmenuzando hoy, que es Byung-Chul Han, en su ensayo La sociedad del cansancio, y estamos con Jorge Valetti charlando de eso. Él es educador, profesor de filosofía y coach, y sentimos, Jorge, nos sentimos amenazados todo el tiempo, sentimos que tenemos que ponernos una caparazón de inmunidad, y digo más, esa cara de felicidad, como diciendo, tenés prohibido verme triste, tenés prohibido, es en realidad nuestra vacuna, la que creemos que es nuestra inmunización. Claro. Hay una tendencia a esforzarse por ser feliz siempre, y eso para mí es desconocer la esencia misma de la vida, que en sí misma consiste en desaparecer en algún momento. Claro. Al menos en la forma en la que nos encontramos ahora reunidos, estas materias que conforman nuestra vida. Pero es un lugar común en la historia de la humanidad. Querer alcanzar la vida eterna es el argumento central de las religiones teístas. Sí. La mitología de cualquier naturaleza siempre va a tener un capítulo sobre el modo de superar la muerte, la eterna juventud. Hoy es... Byung-Chul Han tiene una cosa interesante, dice que la sociedad disciplinaria, vuelvo a esa analogía, tenía como un locus especial que eran las cárceles, las fábricas, los loqueros. Y la sociedad del rendimiento tiene otros locus, que son los gimnasios, las oficinas, los shoppings, los centros comerciales, es decir, donde nos atiborramos de un tipo de energía, un tipo de productos que nos aumentan la ilusión de que vamos a vivir para siempre. Claro. Y que la felicidad puede ser profunda y perfecta durante toda nuestra vida, lo cual es en sí mismo un sinsentido, es la antivida. Claro. Es como negar la naturaleza finita de la existencia en términos más filosóficos. Hay una paradoja que pensaba en relación a la aparente opresión que generan el fenómeno de las redes. Por ejemplo, las redes generaron en 2011, hace 10 años ya, la primavera árabe, que terminó medio como un fiasco, pero no puede negar nadie que se organizó una cantidad enorme de pueblos allá en los países árabes para tratar de liberarse.
y sin embargo pareciera que somos cada vez más esclavos. ¿Somos libres? ¿Somos libres en los países libres? ¿Somos realmente libres? ¿Hasta qué punto esto es una atadura para nosotros? Ahí me parece que con ese ejemplo que traes nos hemos centrado en el medio y no en el fin. El fin era la organización, o mejor dicho, el principio inspirador. Claro. Sí. Era convocar. Modos de convocar hubo distintos, muchos y variados durante toda la existencia humana. El problema es que nos terminamos enamorando del espejito de color, que es la tecnología. El medio se transforma en fin. El medio se transforma en fin. Parece que el milagro es las redes sociales y el milagro es la voluntad humana de reunirse. Qué bueno. Ahí hay un error de juicio, me parece a mí. Entonces nos lleva a enamorarnos del medio y olvidarnos del principio y del fin. Entonces, claro, creo que estamos actuando como con un nivel de cholulaje social, cognitivo, en el que creemos que, bueno, yo he manifestado en este mismo espacio mi negativa a creer que la tecnología salvará al mundo. Sos tecnoescéptico. Soy tecnopesimista. Pesimista más bien. En el bloque porque una cosa es ser escéptico, sí, es no creer que de ahí viene la salvación, y otra cosa es ser, como creo que soy yo más, un poco pesimista, claro, entendiendo que de ahí viene la empeoración, la condenación. Viene la condenación más que la salvación. En el bloque anterior hablábamos con dos artistas y muchas veces la creatividad es hija del aburrimiento. Exacto. Se necesita cierto aburrimiento para escribir alguno de los poemas de Borges, a donde habla de los espacios, de las luces y las sombras que da su zaguán, que a cierta hora se ve distinto y abriga un misterio que no hubieras visto si estás con el maletín de un lado para el otro. ¿Hemos perdido el aburrimiento o tenemos nuevos aburrimientos? ¿Qué importancia tiene el aburrimiento profundo? Muy bien lo que te dijeron los chicos, yo no los escuché, pero es exactamente eso lo que dice este autor que estamos comentando. El aburrimiento, él habla del aburrimiento profundo, es decir, no de que te falta un pasatiempo para este rato. Eso no es aburrirse. Aburrirse es extremar la capacidad del espíritu humano para que sea creativo y pueda reaccionar eficientemente frente a los desafíos del exterior. Porque lo opuesto al aburrimiento, que es el entretenimiento, el entretiempos, estar activo entre acontecimientos, implica que estás todo el día atajando penales. Claro. Todo el tiempo estás ofuscado tratando de responder a la demanda del exterior. El aburrimiento profundo, que es un aburrimiento filosófico, requiere de una actividad que en la que no repara, me parece este autor, que es el retiro. Claro. Y ahí hay un verdadero sacrificio para el hombre y la mujer contemporáneos. Hoy cuesta más eso. Es como un estado de cavilación, de introspección, que hoy cuesta más ir ahí. Que hay un terror, hay una fobia a ir a ese lugar. Es como que hay una paradoja de la libertad ahí, en el sentido de que yo por ahí me lo imagino como una autopista. Entras en una autopista, estás yendo rápido, pero no tenés libertad. Ajá. Tenés guarrail de un lado y guarrail del otro, no tenés libertad, no podés hacer otra cosa que seguir hacia adelante. Exactamente. Entonces no tenés ese espacio de detenimiento y de reflexión, algo así. Y no podés maniobrar, no podés elegir salir, porque hay ciertas cosas que no podés hacer a cierta velocidad. Exacto. Entonces el retiro para mí tiene que ver con bajar el cambio y tiene un aspecto heroico, en el sentido de que necesitamos reeditar la negatividad que Byung-Chul Han echa en falta de la etapa anterior, porque implica decir que no, implica que no levanto todos los guantes que me tiran delante, y eso no implica que no sea un buen emprendedor, no implica que sea... Que no sea esforzado, incluso voluntarioso. Exactamente. En Argentina tenemos un discurso que refuerza eso, que es sociopolítico, y es la idea del
del vago, del choriplanero, Sí. del chori no sé qué. Que para querer diferenciarme de eso, Exacto. sobreactúo y exagero. Y el político normalmente le decís, en la temporada de elecciones, el domingo en la tarde, le preguntaban a distintos políticos, bueno, y ahora me imagino que te vas a pegar una siesta, un descansito. No, yo me voy a seguir trabajando 24/7, cuanto más mostrás que no dormís nunca, estás más entregado y abnegado por la sociedad, y eso es lo que se aplaude, ¿no? Hay una sacralización del sacrificio claro. que es muy jodida, Sí. y yo creo que viene de nuestra cultura religiosa. El evento salvador de la humanidad viene a partir De un de un sacrificio sacrificio magnánimo, porque no es que murió cualquiera, Claro. murió el Hijo de Dios. Claro. Digamos, eso está tan clavado en nuestra conciencia y en nuestro inconsciente colectivo que al que madruga Dios lo ayuda, lo que cuesta vale. Claro. ¿Cómo es lo que vale cuesta? Lo Sí. que vale cuesta. Todo ese Sin tipo esfuerzo de, no hay victoria, Sin básicamente. esfuerzo no hay victoria. ¿Y por qué no? Eso desangela la vida hasta cierto punto en que el amor también tiene que doler. Sí, Y ahí hay una trampa erotización jodida. incluso del esfuerzo. Tremendo. diría. Sí, sí, sí. Jorge, estamos en una sociedad del dopaje, en el sentido de que necesitamos más actividad para resolver nuestros problemas de hiperactividad. Claro. Claro, una huida hacia Me adelante. encanta hablar con estos entrevistadores porque ya vienen preleídos. Bueno, hay que prepararse Es buenísimo. para charlar cómo hay que preparar el programa. Es buenísimo porque el autor también habla de la sociedad del dopaje como una experiencia de deshumanización, porque el dopaje del que él habla está muy vigente en Estados Unidos. Ustedes saben que hay una sustancia que es legal en Estados Unidos, pero comprobadamente altamente nociva a largo plazo, que es el Adderall, Exacto. que lo consumen los chicos en la secundaria para rendir altísimos niveles de exigencia académica, que al final tampoco sirven para que la sociedad se transforme, porque si vos me decís que ese esfuerzo conduce a que no haya locos que entren con una escopeta y maten 17 pendejos en un recreo, bueno, te creo que ese esfuerzo tiene una dirección porque ofrece calidad de vida. La sociedad del dopaje, a la que... Bueno, fui ahí, perdón, un paréntesis. Fue una proclama eso. Sí, sí, entiendo. Byung-Chul Han habla de la sociedad del dopaje porque dice que quienes rinden en base a esas sustancias plantean un desafío ético para pensar. Por ejemplo, aceptaríamos que un médico consumiera drogas neuroactivas para estar más enfocado Claro. y salvar más vidas. Pero no lo aceptamos en un deportista de élite. Claro. Ahí no puede, o sea, si te da un doping positivo, está mal. Eso es un drogón que te fuiste cebado. Claro. Ahora, un psicotrópico que puede hacer mucho más potente, si funciona, Claro. la mente de un alumno respecto del otro, ya que mencionaste ese ejemplo, ¿no debería ser ilegal también? Claro. O sea, están compitiendo por una evaluación, digamos que no sea una prueba, sino un examen de ingreso. Están compitiendo por plazas limitadas, pero uno se dopó. Totalmente. ¿No habría que hacer un antidoping ahí también? Claro, Porque si no es una doble estándar, ¿no? Entonces lo que dice Byung-Chul Han es que esta sociedad del dopaje no es más que una expresión más de la angustia por rendir, por estar siempre en primer lugar, por llegar a destino, por cumplir metas, acumular y ser capaz de exhibir las metas cumplidas, porque ahí está la recompensa. Exacto. Que es una recompensa efímera al Sí, final. una gratificación instantánea. Una gratificación que ojalá fuera instantánea, porque llevaría menos tiempo lograrla. Hay que construirla a través de mucho tiempo y mucho esfuerzo, y al final tampoco resuelve nada. Claro, Tampoco resuelve la necesidad de pertenecer, que Es es lo que demasiado- está activo en el FOMO, Ujú. la necesidad de pertenecer. Es demasiado esfuerzo para un puñado de likes. Habría que preguntar si lo vale. Si lo vale. Es demasiado duro. Uno trabaja muy duro en el gimnasio para después tener un cuerpo fit que gane los suficientes likes. Claro. Digo, si me pagaran, si hubiera una like coin, bueno, no estaría mal. Lo que te habla, Pensar. lo que te demuestra, es tan claro lo que acabas de decir, que demuestra el nivel de estupidez que nos rige. Porque tampoco es que obtenemos un beneficio económico, aunque ni sea. siquiera económico, ni hablar de beneficios en el sentido de la satisfacción de vida, de la calidad de vida.
término que también hay que replantear, porque Sí. entendemos que calidad de vida es tener un montón de plata, y está claro que no es así. Partirse en el gimnasio y en la estética, o sea que esa es la calidad de vida, así se considera. Entonces, esa falta de recompensa real, de sentido, te habla de la ausencia de modelos, no quiero decir la palabra valores porque está muy atada a un discurso horrible, ¿no? Pero sí, falta de valores, falta de dirección. Es tan grande esa ausencia que cualquier pavada nos seduce y nos convence de que tenemos que meternos de cabeza a laburar como locos para que te pongan un like. Me estás jodiendo. En el fondo no estamos desesperanzados de todo y por eso... Totalmente. Claro, Totalmente. porque es interesante esta cuestión de los valores que planteas, y pensaba como consecuencia el tema del burnout. No sé si vas a comentar algo, Adrián. No, un poco completando lo que vos estabas reflexionando, se empieza como a desdibujar el éxito. De alguna manera, uno no hace nunca la introspección de decidir para uno mismo qué es el éxito. Totalmente. Entonces uno cree, casi sin pensarlo, que el éxito es tener algo, lograr tener el éxito económico, el éxito en el laburo, pero me parece que eso es algo poco, demasiado superficial, ¿no? Acá Lisandro Vincio, uno de nuestros columnistas, estaba escuchando y le mandamos un abrazo, de la Casa de Asterión, arquitecto de cabecera, y ahí sale el saludo de Jorge, y dice: gracias al esfuerzo y la exigencia, el mérito y la superación, se hizo lo más valioso de la humanidad. No le aflojen ese discurso, muchachos, justamente eso es lo que falta, a laburar. O sea, está controvirtiendo un poco el discurso y me encanta, pero entonces, ¿cómo podemos distinguir? Y acá yo leo el comentario de Lisandro y agradezco los comentarios, tengo unos mensajes para el final también para leer de oyentes. Ustedes saben que pueden comentarnos en el propio streaming de Radio Antena 1 en YouTube, y si no en los audios, pero los comentarios de los audios de los podcasts los leemos después. Yo caso el guante de esto de que ha comentado Lisandro, obviamente para saber cuál es tu opinión, Jorge, al respecto, pero para tomar un tema que hablábamos en el bloque sobre el límite, porque vos comentabas sobre el entusiasmo y la pasión que uno puede tener, por ejemplo, por explorar, por interesarse, por informarse, y sobre el esfuerzo válido también, pero quizás la pregunta o estriba en dos cosas: una, los valores, o el para qué hacemos lo que hacemos. Si lo hacemos solo para el like, que al final con like es una cápsula de conocimiento, nos referimos al reconocimiento social. Si lo hacemos solo para eso, o para qué. Y por el otro lado, la palabra límite se me viene a la cabeza, es decir, ¿cómo nos damos cuenta que estamos Primero, en realidad te tendrías que preguntar, discúlpame, Jorge, si podemos escapar de la sociedad de cansancio, si podemos vivir fuera de la sociedad del cansancio, si Jorge Valetti no está viviendo en la sociedad del cansancio, o también es una víctima más que habla de su propia enfermedad. En el caso de que fuera posible, ¿cómo nos damos cuenta del límite cuando estamos entrando en la zona del cansancio? Uy, qué lindo. Retomo la idea de éxito que trajo Adrián. A mí me parece fundamental que cada persona, y en esto consiste, a mi modo de ver, la vida adulta, cada persona someta a juicio las líneas que van a articular su vida futura. Yo creo que uno empieza a ser adulto cuando deja primero de echarle la culpa a los padres de lo que nos pasa en términos psicológicos, y cuando es capaz de plantear su propio plan de éxito. Es decir, ¿qué es para mí el éxito? Y no una herencia o una idea heredada de que el éxito consiste en la casa, el perrito, los dos nenes, el auto en la puerta y... Muchos viajes. Muchos viajes. Muchos viajes para falsear una selfie con sonrisa, Claro, con tu pareja a la que detestás, pero te fuiste de viaje, ¿no? Porque si no operamos esa definición de éxito, terminamos siendo obedientes a la voluntad de otros. Claro. Ahí donde yo te había dicho sobre el emprendedurismo, yo creo que hay mucho de obediencia, todavía mucho de sometimiento y falta mayor autonomía, porque no puede ser que vos ves un montón de gente que se compra este concepto de éxito y que le va relativamente bien en ese plan de éxito, y sin embargo no irradian, no resuenan, no son resonantes, y te lo dicen, no son felices. Entonces, yo puedo discutir ideas, conceptos,
con los oyentes, pero la verdad es que está además comprobado de que ese tipo de éxito que consiste en la acumulación de riquezas no define la calidad de vida. Es más, en muchos casos está en contra de ese estilo de vida si no hay otras cosas que soportan. Es más terminar administrando riqueza que otra cosa. Más Britney Spears. Claro. Caso Britney Spears. Es caso testigo. Y muy actual además, sí, ¿no? Muy resonante porque además implica cómo también un Estado puede ser completamente opresor y definir el estilo de vida que tiene que llevar una persona, ¿no? Tremendo. Y lo otro, lo que decías del límite, para mí, una vez que uno ha hecho su plan de vida, ha definido, reflexionado, para lo cual tiene que haberse retirado y tomado distancia de las voces externas, también tiene que poder definir lo que en el coaching ontológico se llama una declaración de satisfacción. Es decir, ¿cuándo va a ser suficiente? En distintos dominios de la vida, porque el crecimiento no puede ser infinito, ni siquiera desde las matemáticas es posible en términos de la riqueza, porque toda la riqueza es finita en algún punto, acumulable pero finita al final. Entonces, la idea de ir tras un crecimiento irrestricto hace que siempre posterguemos el disfrute para más adelante. Entonces, en el coaching ontológico manejamos una expresión que es, le pedimos al cliente que declare su satisfacción. Buenísimo. En este contexto laboral, familiar, del orden y del dominio que sea de tu vida, ¿cuándo crees que vas a sentir satisfacción? ¿Cuándo te vas a declarar satisfecho? Cuando hayas alcanzado qué cosa, qué estado mental, qué composición emocional. Cuando la veas vas a decir, esto es lo que yo quería. La mayoría de veces no lo sabemos, no lo tenemos definido. Es que si no lo tenés declarado, cuando lo poseas, no lo vas a poder reconocer. Claro. El lenguaje crea realidades. El lenguaje es la morada del espíritu humano, dice Heidegger. Entonces, debo decirlo. A ver, yo quiero ganar lo suficiente para poder vivir de esta y de esta manera. Tengo que declararlo. Posiblemente cuando llegue a eso me plantee otra cosa y está perfecto. Y ese crecimiento, si es racional, si es medido, si es planificado, es posible. Tiene medida humana. Pero el salto no puede ser continuo, porque tenés que poder llegar a un momento de decir, esto es lo que yo quería, lo disfruto, me alegro, lo comparto, lo multiplico, y eventualmente puedo plantearme otra cosa, pero cuando haya gastado el disfrute. Claro. Antes es una locura. O sea, ¿para qué te pones en marcha cuando todavía queda comida por compartir? Esta idea del peregrino me parece muy interesante, ¿no? Si todavía hay comida por compartir y canciones por cantar, ¿para qué vas a empezar el camino? Claro. El mito de la diosa Fortuna habla de ese tema. Y estuve viendo ya que siempre en la tertulia hablamos de películas, estuvimos viendo en el Woody Club, recién Lisandro estaba escuchando, por eso lo menciono, la película Lawrence de Arabia, y se ve mucho esto del peregrinar y de tenernos en el desierto a comer, a compartir. Tony Nacusi, a quien le mandamos un abrazo, el alma mater, el jefe máximo aquí en Radio Antena 1, dice: mi respeto y admiración de siempre para con Jorge. Gracias, Tony, por escuchar. Gracias, Tony. Cariños a la familia. Y ahí, antes de terminar, aunque nos han quedado algunos temitas, pero medio que los hemos picoteado todos felizmente, pero en estos 2 minutos que hiciéramos alguna reflexión de la pedagogía de la mirada. ¿Hay algún tiempo en esta sociedad para la introspección, el cansado, que sería como la persona, el habitante de la sociedad de cansancio, puede introspectarse? Y si podés hacer un comentario sobre tu visión acerca de la meditación y cualquier recomendación que tengas al respecto, buenísimo para cerrar. Byung-Chul Han termina su libro después de haber hecho el diagnóstico, digamos, de la sociedad del cansancio, la caracterización del sujeto del cansancio, termina siendo una propuesta, como una curación para este mal de el multitasking, la autoexplotación, y él propone la pedagogía del mirar, que consiste en acostumbrar el ojo para ver la realidad más profundamente. Esto implica detenerse, implica retirarse para
ejercitarse, entrenarse en un modo de ver la realidad. Vos lo trajiste en un ejemplo recién, ¿no? Hay cosas que no podés captar si vas a cierta velocidad. La pedagogía del mirar tiene que ver con mirar el rostro del otro, fundamentalmente. Porque una de las cosas de las que nos convence la sociedad actual, la sociedad del éxito, es que el éxito se consigue en base al esfuerzo individual. Claro. Y eso, yo se lo discuto a cualquiera, es una enorme mentira. Desde la teoría general de sistemas, no es posible, para hablar de algo sumamente racional, Sí. ni hablar de principios espirituales, no es posible crecer de modo individual porque el sistema se desencaja y termina afectándote en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo. Entonces, hay muchas maneras de las que disponemos en la actualidad para volver a ese lugar de la vida contemplativa de la que habla este autor. Una de ellas es la meditación. Afortunadamente está pregnando cada vez más las organizaciones, incluso hay esperanza, ¿viste? Hay Hay institutos, esperanza. claro que sí. Igual, por supuesto que tengo mi nota al pie de esa Me esperanza. imagino. Y es el materialismo espiritual, que también es un problema. Un tema para la próxima vez que venga es ese. Lo vemos. Pero bueno, la meditación, básicamente, también hay toda una cuestión acerca de que la meditación es para seres iluminados, que requiere de grandes competencias, Mitos de de la lugar, meditación. mitos de la meditación, que yo soy un gran derribador de mitos Buenísimo. en general. La meditación no es otra cosa que el ejercicio de prestar atención al momento presente, a un objeto que tengas delante, a algo que sucede en tu interior. Se puede hacer meditación con las emociones, porque al final la meditación consiste en curarnos de la multiactividad, de la dispersión de la mente, y la meditación no hace otra cosa que reunir los recursos y enfocarlos para entrenar a la mente en que no se despelote, básicamente, ¿no? Clarísimo. Metodologías hay muchas. La que más está resonando, y a mí me gusta mucho, es la llamada meditación de la atención plena o mindfulness. Buenísimo. ¿Qué me encanta a mí de esto? Es que es sumamente simple, sumamente sencilla y accesible. Es la que más derriba los mitos del iluminado. Para meditar no hace falta ser iluminado. Además, si sos iluminado vivís en una meditación, no te hace falta meditar. Claro. Es para nosotros la meditación. Para los no iluminados. Para los no illuminati. Dos temas, mindfulness y meditación y el materialismo espiritual, para charlar con Jorge Valetti, quizás si él quiere y puede, una vez más antes de terminar el año, quizás el mes que viene, y la otra para comenzar el año en febrero. Jorge Valetti es licenciado en educación, es profesor universitario de la cátedra de filosofía, es coach, y hoy hemos hablado con él de la sociedad del cansancio, basándonos en el libro de Byung-Chul Han, pero hablando muchísimo de todos los temas que se generan como disparador en este libro chiquito y poderoso que está hojeando en este momento Jorge y lo está mostrando para nuestros espectadores de YouTube. Miren el grosor, es sumamente accesible. Claro. Los invito, los motivo a que le entren a este autor, que además queda bien decir, no, estoy leyendo un libro de Byung-Chul Han. Sí, es sofisticado. Queda bien. Queda bien para las redes sociales. Claro, entonces sonreís, te sacas una selfie. Con la sociedad del cansancio. Pero pueden empezar con este libro, después hay otro que se llama La sociedad de la transparencia, El aroma del tiempo, hay una enorme cantidad, pero esos 2 o 3 que les acabo de nombrar son como los más accesibles a mi modo de... Para abordar el autor. Jorge, muchísimas gracias, un placer como a siempre. ustedes, muchas gracias. Leo algunos comentarios para terminar de podcast anteriores y gracias a los oyentes por comentar. En Filosofía del Dinero en la Era Digital con Marco Malamachi, que tuvo mucha audiencia en nuestra podcast. Tatino dice, les comento que nos sirvió para realizar un trabajo práctico de sociedad y Estado de mi hija en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Tema que es fundamental para entender y más con su claridad. Bueno, que hagamos, que sirva pedagógicamente. Así que un abrazo a Marco también y a nuestro oyente. Y también en Capitalismo Cognitivo de Marco Malamachi, este mismo oyente dice, muy interesante este programa y muy buenos los aportes de Marco. Muchas gracias y buenos días. Bueno,
parece que también el tema de la filosofía digital está siendo interesante porque en las estadísticas ha rankeado muy bien. Como siempre nos acompañó Sergio Cofré en la operación técnica y nuestro coconductor Adrián Gusberti. Gracias, Adrián. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Y ustedes que están ahí, que son lo más importante para nosotros, los oyentes, espero que ustedes puedan comentar los podcasts, los audios y también en nuestro canal de YouTube. Y bueno, y si no, nos encontraremos en el aire de Radio Antena 1 91.5 MHz el miércoles que viene a las 21. ¿Quién te habla? Juan Marcos Tripolone. Chau, buenas noches. Aquí finaliza El Aprendiz de Sabio. Hasta el próximo miércoles a las 21 por Antena 1.